Ya estamos aquí como cada miércoles con esta mesa donde se analiza la opinión pública. Saludo a Paco Abundis. ¿Cómo está, Ray? Buen día. Javier Márquez, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy la prensa, una buena parte de la prensa política, ayer, antier y la semana pasada, han sido muy críticos con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por lo que se ha visto en las últimas, ¿qué diría yo?, 3 semanas de una serie de manifestaciones, de protestas violentas, en la cual la policía no interviene, y esta misma semana más o menos unos casi 1,000 taxistas lo que hicieron fue provocar 12 horas de congestionamiento aquí en la Ciudad de México por un problema que no pudo arreglar durante meses el gobierno de la Ciudad de México. Aquí les pregunto, esto en términos de lo que es la aprobación de Claudia Sheinbaum, la imagen, la popularidad de Claudia Sheinbaum, ¿tendrá o no va a tener impacto? Sus propias declaraciones, que solamente habla de corrupción, no de solución, sus contradicciones con la Secretaría de Gobernación, pero al mismo tiempo el apoyo con el presidente López Obrador le alcanza todavía para blindarla. ¿Tú qué piensas, Paco? Sigue habiendo una correlación muy alta entre la aprobación del presidente y la de ella, aunque ella se mueve constantemente abajo entre 10 y 15 puntos. Ella está en el promedio básicamente de lo que tiene un gobernador o ella como jefe de gobierno a nivel nacional, se mueve en un cinturón de 55-60. Pero no está mal. Que no está mal, pero yo creo que pues como muchos otros eventos de la vida pública o toma de decisiones en la política pública, a veces tiene que ser una serie de acontecimientos acumulados para que eventualmente peguen en algo como la aprobación. Pero te diría que hoy no está mal. Oye, Javier, fíjate, estaba viendo yo esta tabla del INEGI, de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en donde están las 12 problemáticas más importantes en la Ciudad de México. De estas 12 problemáticas, 11 tienen que ver exclusivamente con temas de orden municipal, como baches y avenidas, que es en calles, baches en las calles y avenidas, que es el número 1, o como el mal estado en los mercados y en la central de abasto, que es el número 12. Pero en el número 2 está el único tema que no tiene que ver con un asunto estrictamente municipal, que es delincuencia, robos, extorsiones, secuestros, fraudes, es decir, la violencia en la Ciudad de México es muy alto esta variable, y es precisamente de lo que se le está señalando y acusando y criticando a la jefa de gobierno. Esto, ¿cómo le impacta? Qué bueno que mencionas ahorita sobre que se tratan de problemáticas municipales en nuestra encuesta. Esta es la ENSU. En la gran mayoría de los catálogos que le ofrecen a los entrevistados para escoger son este tipo de problemáticas municipales. También hace unos días salió de la misma naturaleza la encuesta de victimización. Sí, de victimización. Del INEGI, donde el catálogo es distinto. Y ahí nomás, muy rápido quisiera poner sobre la mesa que el catálogo tiene que ver con problemáticas como pobreza, desigualdad, corrupción, inseguridad, que son un poco más amplios, de mayor alcance, y ahí sí la inseguridad es el primero y muy alejado del segundo, que es la corrupción. Estamos hablando de 70% inseguridad y 30% corrupción. La distancia es enorme con respecto a los datos que ahorita pusimos, que es, primero incluso está baches, ¿no?, que es el primer problema, 80 y tantos % inseguridad segundo. Ahora, una constante en estos problemas que son municipales tiene que ver con embotellamientos muy relacionados con la parte de protesta. Los capitalinos estamos muy acostumbrados a tener calles cerradas y protestas sociales. Número 4. Número 4. Y los porcentajes son altísimos. 59%. Que están ya acostumbrados y es una problemática de la ciudad donde viven. Ahora, estaba en 48% en marzo y hoy está en 59%, es decir, ha subido casi 20 puntos. Es que se atraviesa mayo, que históricamente son por los maestros. Los maestros, un poco para enfatizar lo que tú estás diciendo. Y las lluvias. Ahora, estoy totalmente de acuerdo con Paco. Existe una correlación entre la aprobación de Sheinbaum y la de AMLO. Aquí creo que sí hay una cuestión que probablemente es el punto al que ibas. Pareciera ser que lo que está ocurriendo estos últimos días ya pasó la dimensión de embotellamientos, protesta, problemas de circulación de los automóviles, a un tema de
derecho, ¿no? La ley, cumplimiento de la ley. Los derechos de los terceros. La exigencia, ¿no? de hacer algo con respecto a las protestas. Creo que ya está cambiando de dimensión. Cuando está cambiando de dimensión, si se vuelve un tema y muy importante, si la dinámica de la oposición se plantea en los medios, cómo se comunica entre las personas, creo que ya se puede volver una dimensión relevante en la aprobación de la jefa de gobierno. Oye, a ver, Jorge, durante muchísimos años, mucho más atrás de Claudia Sheinbaum, ha estado la discusión sobre si se deben permitir acciones de acuerdo con la Constitución, como es el derecho a manifestarse, violentando el derecho de terceros, o debería de decir, bueno, la libertad de manifestarse llega hasta la no afectación a terceros. Pero aquí me parecería que sí empieza a cambiar un poco lo que es la conciencia de los ciudadanos, de decir, está afectando mis derechos, esto no puede suceder. ¿Tú sientes que empieza a haber un cambio en la cultura política del ciudadano? No, esta ha sido una constante de, diría, 20, 30 años. El tema de la regulación de las marchas ha estado presente. Pero no había habido una crítica tan colectiva sobre están afectando mis derechos. Pero sí había, por ejemplo, cuando fue la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, que la Ciudad de México también se vio afectada por vandalismo, campo de batalla, por un campo de batalla. Y creo que el hilo conductor, y a lo mejor aquí el detonante, es esta percepción de inseguridad. ¿En qué sentido? Porque un hilo conductor entre las marchas, la regulación de las marchas, los desmanes en las marchas y la delincuencia es el tema de la aplicación de la ley, de la impunidad. O sea, aquí creo que en el caso concreto de las protestas de los taxistas, lo que se ve de manera muy clara es que las afectaciones son muy graves, incluso ilegales. A ver, y esto no es responsabilidad de Sheinbaum, es del gobierno federal. Bloquear el aeropuerto, me puede fallar la memoria, pero jamás nunca había ocurrido de que tomaran una terminal. Podría estar el Boulevard Puerto Aéreo bloqueado, etcétera, etcétera. 45 minutos fue un intento de bloqueo, el más largo que se había dado, y aquí estuvo 5 horas bloqueado. Así es. Entonces, este es un tema que trasciende la administración de la ciudad. De la misma manera, también creo que parte del problema de los taxistas es algo que trasciende la administración local, porque tiene que ver con la regulación de las aplicaciones, ¿no? Que trascienden también el tema de la ciudad. Ahora, creo que el impacto, yo más que el impacto, porque como es una constante, a veces cuesta mucho trabajo, como pues, qué tanto va a afectar, pero creo que es una oportunidad perdida. Esta correlación de la que habla Paco entre la aprobación de López Obrador y de Sheinbaum es algo que no habíamos tenido en el pasado, porque no eran del mismo partido. Creo que es una oportunidad perdida precisamente de construir un perfil diferente de la jefa de gobierno en relación al gobierno federal. Estos son como esos momentos donde te permite tener una posición distinta sobre temas particulares. Parece que le permiten distintos, ¿eh? Hay dos cosas que a mí me gustaría que se pudieran medir. Una cosa es la popularidad o la aceptación y otra cosa es la eficacia del gobierno. Yo no sé cómo se puede medir la eficacia si no es preguntándole a las personas si creen que el gobierno es eficaz. Por eso yo nunca he creído mucho en las encuestas y en las consultas y en las preguntas. Porque no hay cosas que no se pueden. Pero lo que sí nos damos es el cuenta. cisne negro. Bueno, pero es que. Pero con todo respeto. Pero lo que sí es evidente es que hay una enorme incapacidad para procesar los conflictos. Y la solución siempre es la cesión de la voluntad del gobierno a la de quien presiona, hasta en tanto los que presionan no sean antagonistas políticos. Entonces, tú dices, bueno, el asunto del aeropuerto obliga a la intervención federal, pero yo digo, si dejas la solución de un problema en manos del señor Peralta en Gobernación, pues ya estás absolutamente seguro de que no se va a resolver. Se acabó, ya, no se va a resolver. Como no se resolvió lo de los taxistas. Ahora Pues creo que lo desactivó. Creo que... Bueno,
a lo mejor Se no, aplazó y vamos a ver durante cuánto. Porque este es un problema recurrente, el de los taxistas. Porque aquí hay un servicio que tiene 2 regulaciones. Pero nunca había tenido esta manifestación, ¿no? No, sí, creo que tan grande no. No, Pero no tan grande, a eso voy. Exactamente en el mes de octubre del año pasado andábamos en las mismas. Creo que aquí hay que tomar en cuenta Menor, que no pero todas también. las expresiones, marchas están hechas de la misma materia, ni tienen la misma causa, ¿no? Entonces, esta creo que fue particularmente molesta por su capacidad, por la dimensión, digamos, Pero el daño que causó, y además porque la percepción que hay hoy de los taxistas, comparado sobre todo contra quienes se estaban manifestando, hay un diferencial casi de 60 puntos. O sea, los taxistas deben estar sobre 15, 20 puntos de confianza y para buena hablarlo en opinión. los términos que te gustan de porcentajes, ¿qué te preocupa lo que haga el 0.4% de los taxistas? Mientras te Fue lo que bloqueen. dijo la señora Sheinbaum. Pero es entonces, que controlan un instrumento Por eso. que te de facilita movilidad. bloquear No, las lo que te calles. estoy O sea, si diciendo no lo es tuvieran, ¿cómo no entiendes el problema? Si lo relativizas al 0.4%, pues entonces ¿para qué interviene? Pero esta en particular creo que generó más molestia por esa logística Pues sí. y por quien la hizo, que son 2 elementos que no habían estado en otras expresiones públicas. Siguiendo un poco la lógica de lo que estabas platicando, Rafa, creo que los que estamos en la mesa estaremos de acuerdo en que la aprobación de la jefa del gobierno, al igual que Andrés Manuel López Obrador, no está necesariamente capturando la parte de desempeño. Claro. Y es el tema Todo que te va estaba al refiriendo. remolque, ¿no? Ahora, ¿qué sí puede? Bueno, algo que vemos cada 3 años que sí puede estar reflejando esta característica es voto. Capacidad a veces, no siempre, pero a veces está muy correlacionado y al menos en las locales, en la Ciudad de México puede Es jugar una un idea. papel importante, ¿no? Entonces, pues veremos cómo se va perfilando la intención de voto dentro de los próximos meses. Quizás, si sigue una dinámica, lo que quiero decir es que se ha vuelto un tema más importante que en otros años por la vecindad en el tiempo que tienen que ver con marchas y el tono con el que se manejó en los medios y en las parecía un pláticas. colofón de las marchas. Totalmente, estábamos hablando 2 marchas que ocurrieron hace unas semanas atrás sobre qué es lo que pasaba con los anarquistas, se volvió un tema incluso en la mañanera, que si Andrés Manuel iba a acusarlos con sus papás, es decir, tuvo mucha resonancia y no digamos la de esta semana, ¿no? Oye, a ver, decía el tema de la eficiencia, ¿no? De los resultados. Yo decía, hay una contradicción. Claudia Sheinbaum dice, es un 0.4%, está vinculado con la corrupción y esa es la resistencia. Entonces, a ese 0.4% que desquició 12 horas en la Ciudad de México, los llama corruptos, sin ningún matiz. El subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, que es quien lleva a cabo la mesa de negociación para desactivar los bloqueos, dice, no hay que estigmatizar a nadie. Entonces hay una enorme contradicción donde la jefa de gobierno justifica por el lado de la corrupción, estigmatizándolo, y el secretario de Gobernación, el subsecretario dice, no es por ahí, sino... Pero creo que el tema de corrupción es central, porque tiene 2 vertientes. Una que son todas las concesiones a los taxistas, ¿no? Que permite que personas como Enrique Ochoa tuviera decenas de taxis en otro 200 estado, nada más. No, pero Nada más. con esa facilidad se han hecho. O con ¿no? esa dificultad. Con esa Para quien no es dificultad, ¿no? Pues, Pero vinculado con esto es el tema de seguridad. En las encuestas, por ejemplo, nosotros tenemos una muy grande en la zona metropolitana, es muy claro que los taxistas, el servicio de taxi se ve como una fuente de inseguridad, ¿no? Así Es es. una parte de los problemas. Pero es lo mismo, digo, la medida que es delincuencia, aquí creo que el problema en la parte de la narrativa de la Ciudad de México es, bueno, si hay corrupción, pues ¿dónde están los culpables? Ahora, porque es tan genérico que pierde fuerza. Lo que es distinto en este caso tal vez es que, a diferencia de otras expresiones como la de los maestros, que es un problema federal, o cualquier otra de campesinos que vienen a reclamar algo a una institución federal a la Ciudad de México, y la Ciudad de México es víctima de estas expresiones, porque siempre es el dilema, no es responsabilidad, no es contra la ciudad. Esta tenía ese doble componente. ¿Quién generó la molestia entre la clientela y quién tiene que resolver? Que eso está interesante.
Es decir, hay un reconocimiento de que porque nosotros sacamos a los coyotes y a los, ¿no? Estamos regulando, vienen estos y se expresan sobre algo que tiene que resolver el gobierno federal. Ya vamos Que a ver, eso es el algo próximo distinto. lunes hay una nueva mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación, ya veremos si de ahí, bueno, qué es lo que sale de esa mesa. Paco Abundis, Javier Márquez. Gracias. buen día. Pensé que ibas a decir una nueva marcha. Una nueva marcha o posiblemente otra cosa. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a